El Congreso Nacional finalmente ratificó que la cuenta pública 2020 se llevará a cabo en Valparaíso, a pesar de que el alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, y algunos diputados habían pedido hacerla en Santiago y sin público debido a la crisis sanitaria. De este tema vamos a conversar con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Muchas gracias por estar con nosotros, senadora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, quería preguntarle por qué la decisión finalmente de dejar la cuenta pública en Valparaíso a pesar de la petición del alcalde y de que se ha restringido el viaje a la quinta región de los santiaguinos en general. ¿Por qué senadores y diputados, que muchos de ellos viven en Santiago, sí podrían trasladarse para ese evento en particular? Bueno, nosotros tenemos restricciones constitucionales, de ley orgánica, y tendríamos que hacer toda una modificación a estas disposiciones, porque si uno mira la Constitución, establece que el lugar donde el presidente de la República dará cuenta anual ante el país es el Congreso Pleno. Y si uno mira la ley orgánica, define que el lugar donde funciona el Congreso Pleno es en el Congreso Nacional, y la sede del Congreso Nacional es Valparaíso. Tendríamos entonces que haber hecho modificaciones a la ley orgánica, modificaciones a la Constitución de la República, y eso en una semana y media. Ya estamos muy cerca, 2 semanas del 1 de junio. Entonces hemos decidido, junto al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Paulsen, mantener lo que ya habíamos programado en reuniones de nuestras unidades de protocolo con la unidad de protocolo de la moneda, una ceremonia absolutamente vinculada a la magnitud de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Vale, ¿Va a ser sin invitados? ¿Aló? ¿Va a ser sin invitados este año? Sin invitados, solamente vamos a comunicar a quienes siempre invitamos, ¿cierto? Al cuerpo eclesiástico, al de las Fuerzas Armadas, del cuerpo diplomático, de los alcaldes, los concejales, solamente los ministros, el presidente y el presidente de la Corte Suprema, 3 o 4 autoridades de los otros poderes del Estado, dos autoridades de los otros poderes del Estado, el Contralor, el Tribunal Constitucional. No podemos ser más de 40, 50 personas en la sala, todo dispuesto de acuerdo a las medidas de distanciamiento social, y en realidad eso que estamos concordados lo conversé hoy día con el presidente de la República, el presidente Piñera. Él está completamente de acuerdo con la decisión y vamos a trabajar resguardando todas las medidas, con muy poco desplazamiento de vehículos hacia la región de Valparaíso. Y, por cierto, resguardando también la participación de los colegas, senadores, diputados, con énfasis en que lo hagan desde el sistema telemático. Entonces, eso es lo que queremos tener, resguardar el quórum, por cierto, y tenemos, porque la cuenta del presidente es una sesión del Congreso, digamos, tenemos que tener quórum para constituirnos. Vamos a resguardar el número de senadores y diputados que den ese quórum y, por cierto, solicitar al resto de los colegas que participen a distancia en el lugar que se encuentren, sin desplazarse hacia Valparaíso. Entiendo entonces que por primera vez no van a estar todos los senadores y todos los diputados, sino que un grupo reducido para hacer un total de 40 personas dentro de la sala del Congreso Pleno. ¿Cómo se va a designar quiénes sí, quiénes no? ¿Cuáles son los representantes de cada partido que estarán ahí, o eso lo va a decidir cada bancada? Eso lo vamos a dejar a cada bancada. Tenemos que hacer reuniones durante esta semana con la unidad de protocolo, tanto el Senado como la Cámara, para afinar estas decisiones, y cada bancada tomará la decisión de quienes vienen. Quizás se pueden representar solo por su jefe de bancada o 2 o 3 parlamentarios más, pero la idea es poder reducir al máximo la cantidad presencial de senadores y diputados en el Congreso Pleno. Tomando todos los resguardos, nosotros ha sido muy difícil trasladar esta decisión a un cambio de ley orgánica, a un cambio y modificación de la Constitución por esta vez. Entonces hemos tomado todos estos resguardos que creo que dará tranquilidad a todas las amigas, amigos de la región de Valparaíso, y por cierto al alcalde Sharp, que ha hecho esta observación con legítima autoridad y derecho de hacerlo. Usted nos contaba que conversó con el presidente de la República. ¿Pudo hablar con él respecto al aumento de contagios en los últimos días, a la preocupación que existe entre la ciudadanía respecto a si estamos ya llegando a un pic y a un sistema de salud muy sobreexigido?
No, ese tema no lo abordamos con el presidente, solamente buscamos un criterio en torno a la decisión que teníamos hoy día que tomar en relación a la cuenta pública que él dará al país en la 1 de junio ya próximo. ¿Y usted, senador, en particular, tiene alguna preocupación respecto a las cifras que estamos viendo día a día y a la forma en que esto se ha manejado, a esto de las cuarentenas intermitentes y que no ha habido una cuarentena general, al menos en la región metropolitana? Bueno, yo tengo una observación bastante crítica, Macarena, porque creo yo que en un principio intentamos muchas voces dar opinión, acercarnos, colaborar, en hacer propuestas de por dónde avanzar, cuál es la estrategia. Y en realidad las primeras opiniones personalmente que yo di, compartiendo y recogiendo, yo no soy lega en este tema, pero sí recogiendo la voz de los expertos, de los científicos, de los académicos, que de acuerdo al comportamiento que esta pandemia tiene en el resto del mundo, teníamos que ir avanzando hacia una cuarentena total en las distintas regiones. Se optó por una estrategia distinta y estamos viendo hoy día resultados, incluso a 2 semanas de grandes titulares del retorno seguro, de la nueva normalidad, en que hubo un relajo en las personas cuando nos invitan a tomar café o otro tipo de bebida y como que empezó una toma de conciencia de que estábamos remontando, que la curva se iba aplanando, que estábamos en la meseta y en realidad el comportamiento del virus, el contagio ha sido en nuestro país muy similar a lo que ha ocurrido en otros países. Estamos en una curva expansiva del contagio y eso es muy preocupante. Vemos cómo recién Argentina sale de una cuarentena total que tomó y que tiene niveles muy distintos de contagio y de expansión de la pandemia. Alemania recién empieza a relajar medidas y ya empiezan a aparecer nuevos brotes. Lo mismo pasaba en Wuhan y en muchos países porque lamentablemente no conocemos el comportamiento del virus, ni los más avesados científicos, expertos. Entonces las medidas de confinamiento, de aislamiento, no pueden relajarse. Es que creo yo que hoy día estamos recibiendo el resultado de algunas medidas que fueron, en mi opinión, bastante, yo diría, poco rigurosas para el momento que estábamos viviendo. Y en esta evaluación crítica que usted hace al manejo que ha tenido el gobierno de la pandemia, ¿cómo es su evaluación de la oposición, de su sector en estos tiempos, que ha recibido hartas críticas incluso desde dentro de ellos mismos? El expresidente Ricardo Lagos fue muy crítico diciendo que no habían dado el ancho. ¿Qué le parece a usted cómo ha sido el comportamiento de la oposición en estos tiempos de pandemia? Bueno, uno siempre tiene que tener un sentido autocrítico, ¿cierto?, de lo que hace o lo que no hace, pero dar el ancho no sé para qué, no sé a qué medidas se refería el expresidente Lagos. Sin embargo, nosotros hemos tenido una decisión política de colaborar permanentemente con el gobierno, incluso acá en el Senado, la Comisión Futuro, la Comisión de Salud y la misma mesa, hemos instalado desde el día 1 una mesa de trabajo permanente con expertos, con académicos, con exministros y ministras de salud, donde se hemos ido haciendo un seguimiento, ¿cierto?, a las medidas sanitarias que ha ido tomando el gobierno. Por otro lado, a través de otras comisiones, y no solamente la oposición, sino que transversalmente ha habido preocupación en el Senado de cómo se van desarrollando las medidas en relación al impacto social y económico laboral que ha tenido la pandemia. Y en ese sentido estamos sumamente activos, participando en sacar proyectos de ley, en tratar de que se nos escuchen opiniones, que los que no somos expertos nos fundamos en lo que los expertos, los científicos, las doctoras, los integrantes del Colegio Médico nos van enseñando, nos van transmitiendo. Sin embargo, yo creo que ha habido, yo sin excusar las responsabilidades o los defectos que podamos tener como oposición, sí siento que había una cerrazón en el círculo del Ministerio de Salud, que es el que lleva y el que conduce y que tiene que liderar, por cierto, todas las medidas sanitarias que se toman. Ha habido poco espacio y eso no lo reclamamos nosotros solamente, lo hemos escuchado cuando se tomó la decisión de invitar a todo el país. Habló el ministro de Educación diciendo, mire, el 27 de abril todo el mundo vuelve a las clases, vuelven todos los funcionarios públicos al trabajo presencial, se abren los malls. Bueno, en ese momento el propio Consejo, Comité de Expertos dijo que se había sorprendido por los anuncios. Lo mismo nos ha sucedido a nosotros, que en realidad hemos ido dando opiniones, hemos ido haciendo propuestas, pero aquí hay una conducción que nadie puede discutir, porque el liderazgo tiene que ser político, del presidente, del ministro de Salud, del ministro del Interior,
Sin embargo, creo yo, y ha sido mi permanente observación, lo poco colaborativo, lo poco inclusivo, que ha sido el sello de la conducción de la pandemia, a diferencia de otros países en que hemos visto, sobre todo donde hay liderazgo de mujeres, hemos visto otro tipo de modalidad, otro tipo de estrategia para enfrentar la pandemia. Senadora, hay un punto de discusión importante que se tiene que definir durante estos días y es el ingreso familiar de emergencia, respecto al cual el gobierno envió un veto con algunos cambios. Sin embargo, la cifra de 65.000 pesos para, entiendo, familias de un solo integrante y es progresivo para familias más grandes, se mantiene. ¿Usted va a votar a favor de ese ingreso familiar de emergencia? Porque entiendo además que hay una fecha límite para que pueda ser entregado en este mes de mayo y si no ya pasa para junio. Bueno, nosotros ya votamos todos a favor, o aprobamos en general 800 millones de dólares para poder llegar con estos recursos a tantos compatriotas que hoy día viven el impacto social, laboral de la pandemia, que son familias que viven día a día, viven de su kiosco, viven del puesto en la feria, viven del taxi. En realidad tenemos nosotros que trabajar y en eso hemos estado absolutamente unidos con el gobierno, poniendo a toda disposición nuestras capacidades, nuestro aporte en el debate y en la celeridad con que tienen que tramitarse este tipo de iniciativas. Por cierto que hemos hecho observaciones. Nosotros colaboramos, ponemos nuestra energía a disposición, pero no nos podemos amordazar. Eso es, somos oposición, tenemos visión de país distinto a la del gobierno, a la de la derecha, y eso lo hacemos ver en cada uno de los debates. Ahora, por cierto que nos parece que el monto, y eso no se corrige con el veto, el monto sigue siendo muy escaso. Y sobre todo la modalidad de pago que va decreciendo. Un mes la familia va a tener 260.000 pesos, el otro 240, hasta 180. Entonces creemos que eso es mantener familias, que muchas de ellas son familias que viven de buena manera, porque tener un kiosco o tener un puesto en la feria no lo hace vivir en el límite de la pobreza. Son personas que tienen capacidad de generar recursos. Entonces, el apoyo que va a llegar es un apoyo muy débil, además decreciente, deja muchas personas fuera. Entonces, esa ha sido la observación que nosotros hemos hecho y que nos ha parecido, y yo voy a revisar el veto que he estado leyendo estos días, nos recoge algunos temas, amplían del 40% que se había focalizado en un inicio en la entrega del beneficio a un 60%, se incluye a las personas mayores de 70 años que vivan solas, de incorporarlos al beneficio, pero sin embargo, por ejemplo, se deja fuera del beneficio a más de 1.700.000 familias que tengan un integrante que viva de una pensión de invalidez. Entonces, cuando uno conoce esas dimensiones, no hay ideología, no es querer ser oposición o obstruir, es decir, ¿por qué si tenemos 2.000 millones que se están construyendo con una serie de reasignaciones, ¿cierto?, de recortes, de aportes fiscales, ¿por qué no tenemos, ¿cierto?, hoy día un aporte superior e incluir, tener un universo mucho mayor de beneficiarios en esta ley? Es eso lo que hemos planteado. Como no se recogen todos estos puntos, en mi opinión, ya voté a favor, me abstendré en las propuestas particulares específicas porque creo que no resuelven, no apuntan realmente a lo que hoy día muchas personas requieren urgente, primero para poder cuidar su salud, no contagiarse y además mantener la sobrevivencia de su grupo familiar. Entonces, ¿cómo construimos esta ecuación? ¿Cierto? Si no es con una ayuda, yo diría, muy fuerte, muy decidida, con una política fiscal mucho más agresiva. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Chile tiene recursos, Chile ha tenido un comportamiento como país muy poco endeudado en el mundo. Creo que de los países de la OCDE está en segundo lugar Chile en materia de endeudamiento. Tenemos ciertos fondos de estabilización económica, tenemos fondos donde sumamos más de 23.000 millones de dólares que podrían destinarse, si hay una decisión de una política fiscal más agresiva, para ir a apoyar a esta familia. Yo creo que podríamos tener mucho más acuerdo en el detalle, en la propuesta concreta que se va a destinar a tantos millones de compatriotas que están sufriendo hambre, porque aquí estamos en un sector sufriendo hambre.
Sí, ha sido un gran tema de discusión en los últimos días, si hay o no más capacidad de endeudamiento, si hay capacidad o no de ampliar estos beneficios que se están entregando cuando se avecina una crisis económica producto de la crisis sanitaria que ya estamos viviendo. A la senadora Adriana Muñoz, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Hasta luego, Macarena. Que esté muy bien. Buenas tardes. Hasta luego.